Buenas. A fin de abordar el libro 2 de la República de Platón, vamos a transitar por el siguiente itinerario: introducción al libro 1 de la República, síntesis del libro 2 y análisis del libro 2. En este libro se plantea la discusión que va a conformar el hilo conductor de toda la obra, la definición de la justicia. Como suele ser habitual en las obras de Platón, los interlocutores de Sócrates presentan varias definiciones de la justicia que éste refuta durante el diálogo. Repasemos estas someramente. Céfalo propone que la justicia es la devolución de lo que se debe. La respuesta de Sócrates es que se puede devolver lo que se debe, con justicia o no. Polemarco, por su parte, sostiene que la justicia consiste en producir beneficio a los amigos y perjuicio a los enemigos. Sócrates observa que esta manera de entender la justicia encierra una contradicción. Ciertamente, la justicia es una excelencia del hombre. Sin embargo, si se perjudica a alguien, como propone Polemarco, se lo vuelve peor con respecto a su excelencia y por tanto más injusto. De esta manera se haría justicia produciendo injusticia. La tercera definición proviene de Trasímaco, quien mantiene que la justicia es lo que conviene al más fuerte. De cara a esta manera de entender el concepto, Sócrates la pone en cuestión a través de una analogía. Así como un médico dispone no lo que le conviene a él, sino lo que le conviene al enfermo, el gobernante debe disponer lo que le conviene al gobernado. Esto quiere decir que cada arte aporta un beneficio particular. El del médico, la salud; el del mercenario, el salario. Por ello, si el médico gana dinero al curar, no se beneficia con el arte médico, sino con el arte o la fase del mercenario que atañe a su arte de médico. Lo mismo sucede con el gobernante. Luego, Trasímaco afirma que la injusticia es excelencia y sabiduría. Naturalmente, Sócrates se opone a esto y advierte que en cualquier arte el sabio no trata de aventajar a otro que no conoce ese mismo arte, sino al que lo desconoce. Es por ello que el justo no quiere aventajar al justo, sino al no justo. En consecuencia, es justo quien se parece al sabio y bueno, no quien se parece al injusto. Finalmente, Sócrates sostiene que la justicia es la excelencia del alma. ¿Cómo justifica esto? Arguye que cada cosa tiene una función que solo ella cumple o que ella es la que mejor la cumple. Por ejemplo, un cuchillo cumple la función de cortar o cumple esta función del mejor modo. Luego, añade que las funciones del alma son atender, deliberar, etc., y que su excelencia es la justicia. Por tanto, será el alma justa la que cumplirá su función y vivirá bien. En cambio, el alma injusta no podrá hacerlo. Glaucón sostiene que la justicia no es vista como un bien en sí mismo. ¿Cómo justifica esto? A partir de una división de los bienes en tres categorías. A. Bienes que deseamos por sí mismos. B. Bienes que deseamos en virtud de sus consecuencias. Y C. Bienes que deseamos tanto por sí mismo como por sus consecuencias. De cara a esta clasificación, Glaucón va a catalogar a la justicia en la segunda categoría. Es algo en sí mismo penoso, pero deseable por sus consecuencias. Luego, Glaucón va a proponer que la justicia no es cultivada voluntariamente. ¿Por qué? Para dar cuenta de esto, hace una observación. Al producirse un acto de injusticia, supongamos que X actúa injustamente con Z,
sufre más la víctima de ese acto, Z, que lo que disfruta quien comete ese acto, X. ¿Qué se infiere de esto? Una cuestión prudencial, que la justicia consiste en un acuerdo para no sufrir ni cometer injusticias. Por ende, cultiva la justicia quien no tiene el poder para cometer injusticia. A continuación, Adimanto postula que es preferible la injusticia a la justicia. Su argumento es sencillo y se basa en la simetría de poder que brinda la riqueza en contraposición a la pobreza. Cuando los ricos actúan injustamente, pueden reparar cualquier delito. Incluso pueden eludir los males del más allá y persuadir a los dioses. Para dar cuenta de su punto de vista, Sócrates introduce un cambio en el punto de vista. Analizar la justicia no en el individuo, sino en el Estado, en la polis, para luego, en virtud de ese marco, examinarla en el individuo. Con este propósito, describe el nacimiento del Estado sano. ¿Cómo surge? Surge porque el individuo no se autoabastece, sino que necesita de otros y por esta razón se asocia con estos. En cuanto a las necesidades que menciona, estas son bien básicas: alimentación, vivienda, vestimenta. De esta manera, los expertos en las actividades que dan satisfacción a las necesidades mencionadas producirán para todos los demás. A cambio, recibirán los productos que ellos necesitan. De esta forma, se llevará un modo de vida austera. Esta descripción suscita una objeción en boca de Glaucón. Señala que la sociedad descrita así no se diferenciaría demasiado de una sociedad de cerdos. A propósito de esto, Sócrates expresa que entonces habrá que incorporar cocineros, médicos, músicos, modistas, y que de esta forma el Estado se volverá lujoso o enfermo. ¿Por qué? Porque su territorio deberá agrandarse a costa de sus vecinos, lo que representa el origen de la guerra y del ejército, que debe ser profesional. Llegados a este punto, es necesario describir qué cualidades deben tener los militares o guardianes. Se destaca que deben poseer agudeza, ser rápidos, fuertes y valientes. Asimismo, y esto es central, deben ser feroces con sus enemigos, pero mansos con sus compatriotas. En función de este recorrido argumental, se analiza qué tipo de educación deben recibir los guardianes. Se establece que hay que rechazar la mayoría de los mitos transmitidos por Homero y por Hesíodo. ¿Por qué? Porque en estos se representan a los dioses como criminales, combatiendo entre sí. El libro cierra indicando un conjunto de pautas para hablar sobre los dioses adecuadamente. Fundamentalmente, se establece que no debe representarse a los dioses como causas de mal, sino tal como son, buenos. Para llevar a cabo el análisis del libro 2, retomemos el diálogo en el punto en el que Sócrates plantea examinar cuáles son las cualidades que deben tener los militares, los guardianes, quienes gobiernan un estado ideal. Como recién señalamos, los guardianes serán seleccionados entre aquellos que posean mayor agudeza, rapidez, fuerza y valentía. Además de estas cualidades, es necesario que los guardianes se comporten de modo manso con sus compatriotas, pero de modo feroz con sus enemigos. Luego de enumerar los rasgos de un buen guardián, se pone el foco en qué tipo de educación deben recibir estos para su formación y se concentra en la música y los textos. A grandes trazos rechaza la mayoría de los mitos de Homero y Hesíodo. ¿Por qué? Porque representan a los dioses inadecuadamente, los caracteriza como criminales, peleándose entre sí. A propósito de esto, describe un conjunto de pautas para hablar apropiadamente de los dioses.
Señala que hay que representar a Dios como es, bueno, por tanto no puede ser causa de mal. Tampoco debe permitirse a los poetas que presenten a los dioses haciendo mal o transformándose. Apoya esta idea observando que lo excelente no es susceptible de modificaciones. Tampoco permite que se muestre a los dioses mintiendo, porque, arguye, la verdadera mentira es odiada por dioses y hombres. Asimismo, incorpora una nueva razón. La mentira que podría ser útil a los hombres no resultaría útil para un dios. Ahora analicemos con un poco más de detalle los argumentos. En un estado ordenado, cada uno realiza la función apropiada a su naturaleza. ¿Qué significa esto? Que el zapatero hace zapatos, no compone versos, y que el poeta compone versos, pero no hace zapatos. En virtud de este principio, estudia qué naturaleza es apropiada para los guardianes. Propone que los guardianes deberían ser por naturaleza filósofos, fogosos, rápidos y fuertes. Con este horizonte, formula la pregunta acerca de cómo habría que criarlos y educarlos, y considera que la mejor educación es la que se descubrió hace tiempo, la gimnasia para el cuerpo y la música para el alma. Detengámonos en la música. En relación con esto, repara que hay discursos verdaderos y discursos falsos. En función de estas posibilidades, plantea una pregunta que sintetiza el núcleo del argumento y que citamos. ¿Hemos de permitir que a los niños escuchen con tanta facilidad mitos cualesquiera, forjados por cualesquiera autores, y que en sus almas reciban opiniones en su mayor parte opuestas a aquellas que pensamos deberían tener al llegar a grandes? Debido a la importancia que le concede a la educación, Platón propone que hay que supervisar a los forjadores de mitos y que sólo deben ser admitidos los que están bien hechos y por tanto rechazarse los que no lo están. En suma, sólo debe permitirse los mitos adecuados, ya que estos modelan las almas. Por ello, sostiene que hay que rechazar la mayoría de los mitos que hay en circulación, fundamentalmente aquellos compuestos por Hesíodo y por Homero, puesto que se tratan de falsos mitos. De modo más específico, lo primero que hay que censurar son las mentiras innobles. ¿Cuáles? Aquellas que representan mal a los dioses y a los héroes. A este respecto, apunta contra la mentira narrada por Hesíodo en la Teogonía, en la que atribuye a Cronos la castración de su padre Urano. Sobre esto, Platón admite que, si incluso se tratara de un hecho real, de algo verdadero, no debería contarse con toda ligereza a niños que, por naturaleza, son irreflexivos. Tampoco resulta admisible que los dioses hagan la guerra a otros dioses, que se confabulen o combatan unos con otros, tal como se relata, por ejemplo, en la Ilíada de Homero. ¿Por qué? Nuevamente, no puede aceptarse esto si se necesita que los que van a guardar al Estado juzguen vergonzoso disputar entre sí. En este sentido, también se rechazan las gigantomaquias o las luchas de dioses y héroes con sus parientes y prójimos, ya que en todos los casos se trata de un sacrilegio. ¿Qué se infiere de todo esto? Una prescripción práctica. Hay que forzar a los poetas a que compongan mitos afines a la índole de sociedad que se quiere formar. A propósito de esto, Sócrates introduce un nuevo elemento que refuerza su argumento. Resalta que los problemas mencionados en torno a la poesía son mucho más graves en el caso de los niños. La razón es doble. Por un lado, los niños no son capaces de discernir lo que es alegórico de lo que no lo es. Por el otro, las impresiones que reciben de niños suelen ser las más difíciles de borrar. Por este motivo,
debe ponerse el máximo cuidado en los primeros relatos que los niños oyen, de modo que escuchen los mitos más bellos que se hayan compuesto en vista a la excelencia. Cita de Platón. En otras palabras, si bien a los fundadores del Estado no les corresponde componer mitos, sí deben conocer las pautas según las cuales los poetas deben componerlos y de las cuales deben apartarse. Como ya adelantamos, una de las pautas principales es que debe representarse siempre al Dios, ya sea en versos, épicos, líricos o en la tragedia, como es realmente. Esto quiere decir que no se aprobará cuando los poetas reciten que Zeus es dispensador de bienes y de males, tampoco cuando narran que se violan los juramentos y los pactos a causa de algunos dioses, cuando se describe la discordia entre ellos, ni que un dios, como dice Esquilo, hace crecer la culpa entre los hombres. Sintéticamente, se prohibirá que se diga que Dios, que es bueno, sea causante de males. La otra acusación que dirige contra los mitos de los poetas consiste en atribuirle a los dioses la modificación, el cambio de su propio aspecto. ¿Qué tiene esto de malo? Que postula algo que contradice la naturaleza del dios. Para Platón, los dioses son simples, ergo, quienes pueden menos que los demás cambiar su propio aspecto, ya que las cosas mejores, cito, son las que menos pueden ser alteradas o modificadas. Justamente, cada uno de los dioses, por ser el más bello y mejor posible, ha de permanecer siempre en su propia forma. De acuerdo con esta perspectiva, no es apropiado que las madres cuenten a sus hijos que los dioses rondan por la noche con apariencia semejante a la de muchos extranjeros. En suma, el Dios es absolutamente simple y veraz, tanto en sus hechos como en sus palabras, y no se transforman ni engañan por medio de apariciones, discursos o a través del envío de signos. Por eso, aun cuando se alaben muchas cosas de los poetas, no se permitirá que su obra sea utilizada para la educación de los jóvenes si se busca que los guardianes respeten a los dioses y se aproximen a lo divino. Muchas gracias.